las escrituras. Gloria al Señor. Hay palabra de Dios a diario, a cada momento a través de esta cabina de radio, que es una bendición para el pueblo de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a comenzar orando y presentando este tiempo en las manos de nuestro Dios. Si usted está a través del Facebook, dele compartir para que nos ayude a llegar a más personas con una palabra. Amado Dios, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo por este privilegio, mi Dios eterno, de poder estar una vez más en esta cabina de radio. El propósito principal, Padre, es honrarte a ti, es darte gloria, alabanza, adoración y exaltación a ti, porque solo tú te la mereces. Reconocemos al estar delante de ti que no somos dignos, no somos merecedores. Reconocemos, mi Dios amado, que nuestra dependencia está en ti. En ti confiamos, en ti esperamos. Tú eres la razón de nuestra adoración. Tú eres el motivo por el cual vivimos. Todo lo que somos y lo que tenemos te lo debemos a ti. Presentamos estos minutos que vamos a hablar tu palabra. Ayúdanos, Señor, que tu palabra pueda ser sembrada en tierra fértil y que esa palabra, mi Dios, la podamos poner por obra y que pueda dar fruto. Enséñanos, corrígenos, instruyenos, amonéstanos, confróntanos. Lo que necesitemos, háblanos esta tarde. Que no sea una palabra que nos agrade en la carne. Si es posible que la carne se sienta incómoda, confrontada, desafiada. Confrontar nuestro pecado, confrontar nuestras áreas que necesitan cambiar, necesitan mejorar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Vamos a lo que es la palabra de Dios esta maravillosa tarde. Y vamos a estar hablando de un tema muy importante. Y para ello vamos a estar meditando en unos versículos del capítulo 7 del libro de Josué, una palabra muy conocida por toda la iglesia de Jesucristo y que de repente ya hemos hablado acerca de esto, pero es importante el hecho de que Dios nos recuerde acerca de esto. Gloria al Señor. Voy a leer, gloria al Señor, en el capítulo 7, versículo 11, una palabra lo hago para la honra del Padre, para la honra del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel, escuche con cuidado esto, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Vamos a quedarnos ahí. Que Dios nos bendiga por medio de su poderosa y bendita palabra. Vamos a hablar bajo el tema. Vamos a hablar con respecto a una de las razones principales por la que nosotros somos derrotados.
por la que nosotros estamos perdiendo batallas. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, muchas veces estamos siendo derrotados. Y es muy importante que nos demos cuenta que una de las causas principales es el pecado. Porque nosotros sin Dios nada somos, nada podemos, nada valemos. Nosotros sin Dios somos presa fácil del enemigo. El problema es que nosotros nos equivocamos y creemos que tenemos, no sé, algún poder. Nosotros sin Dios no podemos nada. Es necesario que nos demos cuenta que el enemigo mismo no nos tiene ningún miedo a nosotros. El enemigo no tiene por ningún motivo que obedecernos a una orden nuestra. Usted va a ver cómo somos de descuidados y que comenzamos muchas veces a hablarle, levantarnos contra lo que la Biblia llama potestades superiores. Pero esos son errores que muchas veces cometemos nosotros. Cuando nosotros, escuche, el pecado en la vida nuestra le da un derecho legal al enemigo, a los espíritus, a los demonios, para que ellos molesten. Le cedemos espacio, abrimos puertas. Y yo siempre le digo a la iglesia, nosotros no abrimos pequeños espacios, pequeñas puertas, nosotros abrimos portones de 2 ocas muchas veces. Y es muy importante entender, porque cuando nosotros nos damos cuenta las consecuencias devastadoras del pecado, aún cuando Dios nos perdona, esto no va a cambiar. Las consecuencias del pecado son desastrosas, devastadoras. Se terminan los matrimonios, las familias, los ministerios, empresas, por causa del pecado. Por eso es que el enemigo va a venir y nos va a llevar a pecar, porque él sabe que es una de las formas de vencernos, porque el pecado trae una separación entre Dios y nosotros. Hay un distanciamiento, porque Dios es santo, porque Dios es puro, porque Dios es justo. Y el enemigo se da cuenta que la forma de que nosotros perdamos batallas es por causa del pecado. Aún Jesucristo estuvo distanciado de su Padre por única vez cuando fue a la cruz, porque estaba ahí cargando todas nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Y entonces el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y él está clamando: ¿por qué me has desamparado? El pecado es algo que Dios aborrece, siempre lo ha aborrecido y siempre lo hará.
Y cuando nosotros lo hacemos, vendrán consecuencias. Entonces yo le digo, siempre nosotros deberíamos aprender de lo que le sucede a otros. Deberíamos aprender de nuestros propios errores para mejorar, para cambiar, para ser diferentes. El contexto de esta palabra es después de esa victoria impresionante de Josué, su ejército, todo Israel contra Jericó. Jericó tiene un enorme muro, un ejército impresionante y se sentían tan seguros porque están dentro de una muralla que humanamente era imposible que cayera. Pero miren lo que sucede cuando nosotros estamos alineados a la voluntad de Dios. Miren lo que acontece cuando nosotros estamos en obediencia. Eso es un patrón que se repite a lo largo de toda la historia en la vida, por ejemplo, en Israel. Cuando ellos obedecían a Dios, cuando Israel hacía lo agradable ante los ojos de Dios, no importa cuán grande, cuán fuerte, cuán poderoso fuese el adversario, los ejércitos enemigos, Dios se los entregaba en su mano. Porque el asunto no es qué estrategia, cuántos soldados tuviese Israel. Usted sabe, por ejemplo, que Gedeón tenía 32,000 soldados. Y creo que estaba diciendo son demasiado pocos. Porque nosotros tenemos la idea que vamos a lograr, entre más tenemos, entre más fuerte nos sentimos, entre más gente vemos. Pero no se trata de eso. Vamos a tener victoria contra el enemigo, contra las acechanzas, ya que la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores. Y vamos a tener victoria siempre y cuando Dios esté con nosotros para defendernos. La Biblia dice: el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero el problema es que muchas veces nosotros, según nuestro estilo de vida, según nuestro comportamiento, nosotros no andamos en el temor de Jehová. Y siempre que nosotros vayamos sin temor, el ángel de Jehová no acampará alrededor de nosotros ni nos defenderá. Hay un ejemplo muy claro en la Biblia, y es que está Balaam. Él va por la ambición. Este es el profeta impío, este es el profeta que cambió el don de Dios por la avaricia, por los bienes, por las recompensas humanas. Y él va cuando Dios le dijo: no vayas, no puedes ir y maldecir a un pueblo que yo ya bendije. Ojo con esto. Nosotros deberíamos de saber, nosotros como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, deberíamos de saber que si nosotros estuviésemos en el centro de la voluntad de Dios,
no hay trabajo de brujos, de agoreros, de santeros, de satanistas que nos pudieran causar daño. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Cuando a usted alguien le dice, mira, esto es brujería que te están haciendo a tu vida, a tu familia. El problema que nosotros no entendemos que cuando eso está pasando es porque hay pecado en nuestra vida, en nuestra familia. Porque la palabra de Dios establece, dice que la maldición nunca vendrá sin causa. Pero siempre hemos dicho esto. Nos imaginamos y hemos creído que el que maldice es Satanás. No. La maldición es el pago establecido por Dios para la vida de una persona y su descendencia debido a la iniquidad. Dios le decía a su pueblo, no es que Dios, en otras palabras, no es que Dios no escuche, no es que Dios se ha vuelto sordo, en otras palabras, es que el pecado, la iniquidad, la desobediencia, el no andar en el espíritu, sino en la carne, impide que Dios nos defienda. Impide que nosotros disfrutemos de la plena cobertura, la plena protección de Dios. Es muy importante que nosotros enfrentemos el pecado en nuestra vida. Aquí le dice Dios de manera muy clara, Israel ha pecado. Ese es el problema. Nuestro problema se podría resumir en esta sola palabra: pecado. Pecado. Y la Biblia dice una y otra vez, por ejemplo, en el libro de los Jueces, que es donde, ahí cerca de donde estamos, o adelante, dice: e Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y si usted le pone cuidado, lo que sigue es que Dios lo entregaba a esclavitud, lo entregaba a servidumbre, lo entregaba a hambre. El pueblo de la promesa, el pueblo de Dios, ese pueblo escogido, llamado, el pueblo, escuchen, es más, aquí todavía está aquel varón a quien Dios le dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Pero le dice en el versículo 8 de Josué 1: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es lo mismo del Salmo 1. Y todo lo que hace prosperará. ¿No es eso lo que nosotros queremos? Pero ¿por qué no siempre es así? Él ha pecado. Qué tremendo. Israel ha pecado. Si yo veo a la gente, háganmele una oración a la moto, háganmele una oración a la casa, háganmele una oración de liberación al carro y un montón de cosas. No digo que sea malo,
Pero no es suficiente, porque el carro no es el que ha pecado. La motocicleta no es la que ha pecado. La casa, las paredes no es la que ha pecado. Somos los que andamos en el carro, los que andamos en la moto, los que vivimos en la casa. Somos los que hemos pecado, y eso le ha dado un derecho legal al enemigo para que moleste, para que cause daño. Cuando en nuestra vida hay odio, falta de perdón, cuando hay resentimiento, cuando nosotros no pedimos perdón, cuando nosotros somos altivos, arrogantes, prepotentes, le podría mencionar todo, pero está resumido en el pecado. ¿Por qué hay espíritus inmundos, que el Señor los reprenda, que se niegan a salir de una persona, de una casa? Repito, el problema no es la casa, el carro, la moto. El problema no es el negocio. El problema no es la computadora. El problema en sí no es el celular. Es el uso, el dueño. Israel ha pecado, pero hoy no es Israel ha pecado ni la iglesia ha pecado, sino a nivel personal, a nivel individual. El pecado. Y aún más peligroso, aquellos pecados ocultos, pero que aparentamos que entre Dios y nosotros todo está bien. ¿Y cómo está, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. No es cierto. Estamos siendo derrotados, porque aquí le dice, por esto, escúchenme. Usted dirá, eso era para Israel. Ahí ándese. Aquí hay un mensaje contundente para nosotros. Aquí hay una enseñanza que no solo es para Israel, sino para la iglesia. ¿Acaso nosotros sí podemos? ¿Acaso ahora nosotros debemos robar? ¿Debemos mentir? ¿Debemos engañar? ¿Debemos ser infieles a Dios? ¿Debemos de ser desobedientes a Dios? Y pretender que porque como somos cristianos, somos hijos de Dios, que somos iglesia, todo va a estar bien. Es necesario que entendamos que el amor de Dios para con nosotros no es un tipo de amor que consiente el pecado. Uno de los problemas de nosotros es que se nos ha predicado esto: Dios te ama tal y como eres. Eso es un problema. ¿Quiere que le diga algo? Eso no es cierto. Dios no nos ama tal y como somos. Usted me dirá, pero eso solo puede ser aplicable en la gracia común. Eso solo puede ser aplicable en el amor incondicional. Pero usted no puede depender de la gracia común como hijo. Usted no puede depender del amor incondicional. Cuando a mí se me predica que Dios me ama tal y como soy, yo no siento la necesidad de cambiar, de mejorar. Yo no siento la necesidad de arrepentirme, porque no hay una predicación fuerte, porque no hay una predicación desafiante, porque no hay una palabra que confronte mi pecado, que me haga sentir mal. Porque el problema es que hoy, dice, viene el salmista, viene el profeta, viene el siervo de Dios, y lo que viene es a endulzarnos nuestros oídos.
Viene a decirnos lo que nosotros queremos, lo que nos alegra, lo que nos gusta oír. ¡Ay, aleluya! Esa palabra es para mí, eso es lo que estaba esperando. ¿Por qué? Porque ahora no hay un mensaje fuerte, un mensaje alto y santo del estándar de Dios y del estándar que debe de vivir un cristiano, una persona salva. Entonces estamos acostumbrados a ir a la casa de oración para que se me predique lo que quiero oír. Es necesario que se nos predique lo que necesitamos oír. Está bien que a usted y a mí se nos diga si en algo estamos bien, que se nos diga, está bien. Así como Jesús le dijo a las 7 iglesias allá en Asia Menor, en Apocalipsis 2, 3. Yo conozco tus obras, esto está bien, pero tengo contra ti, le dijo. Y 5 iglesias son llamadas al arrepentimiento. Solo 2 no reciben exhortación. Nosotros estamos, ¿a quién tengo que pedirle oración? ¿Será que no tengo la fe suficiente? No es cierto. ¿Será que no ha orado suficientes personas? No. Tengo que pedirle oración a alguien más ungido. No es cierto. El problema es que estamos en pecado. Y repito, los pecados más tremendos son aquellos que no lo sabe el hombre, esposa, esposo, padres, hijos, pastor, congregación, líderes, sino que solo Dios. El hombre está mensajeando, el hombre está con llamadas, con comunicaciones, la esposa lo mismo. Y siempre y cuando el esposo, la esposa, el pastor, la congregación no se dé cuenta, siempre y cuando el ser humano no se dé cuenta, nosotros seguimos pecando. Y por eso es que hay un arrepentimiento que es tan falso. ¿Sabe por qué es falso? Porque muchas veces cuando pecamos, cuando fallamos a Dios, lloramos, pero no lloramos por haber ofendido al Dios Santo, por haber violado la ley santa de Dios. Lloramos por las consecuencias del pecado. Le voy a poner un ejemplo. Cometemos adulterio. Y lo que nos duele no es que le fallamos a Dios. Ese Dios que es tan bueno, ese Dios que no nos ha fallado, ese Dios que ha sido tan maravilloso. Lo que nos duele no es que violamos su ley santa. Muchas veces lo que nos duele cuando cometemos adulterio es que nuestra esposa nos deje. Y eso no es un verdadero arrepentimiento. Las casas de oración están llenas de personas con pecados ocultos. Pero se nos está predicando un evangelio que entretiene. Las casas de oración están llenas, escuche esto, de predicadores que hablan conforme al corazón del ser humano. Repito, no hay una predicación que confronte con el pecado. Y cuando alguien predica y se nos confronta con el pecado, salimos bravos porque somos carnales, porque somos inmaduros, porque somos niños, no hemos crecido.
Entonces, en lugar de decir, como la mujer samaritana, aquí hay alguien que me dijo todo lo que yo he hecho. Digo, no estaba enojada. Pero el problema mío es que voy a la casa de oración, estoy en pecado, es obvio que estoy en pecado y se me confronta la luz de la palabra y salgo bravo, yo no regreso, yo no vuelvo, aquí no hay amor, estoy cansado de que me digan que soy un pecador. ¿Acaso no es cierto? ¿Acaso no somos pecadores? ¿Ha fallado Dios? No. ¿Ha fallado la palabra? No. ¿Dónde está el problema? Nuestro pecado. Pero le dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Este hombre llamado Acán vio un lingote de oro, un manto babilónico y otras cosas. Las codició, las tomó, las fue y las escondió en su tienda. Y eso que él hurtó era anatema, era maldito, era consagrado, era apartado para Jehová, pero para la destrucción. Póngame cuidado con esto, porque hay un principio fundamental acá que nos da una gran enseñanza. Lo que Acán toma y lo lleva a la tienda estaba apartado para Jehová, pero para destruirlo. Y cuando él lo lleva a la casa, él, su familia, hasta los animalitos y todo lo que él tenía se convirtieron en malditos. Y Dios los destruyó. Tenemos que reconocer, deberíamos entender que muchas veces nosotros estamos llevando a nuestros hogares maldiciones. Usted anda consultando brujos, usted lo que está llevando sobre su vida y sobre su familia es maldiciones. Maldiciones. Porque hay gente que conoce, no es cristiano del todo, pero conoce, ha ido a la casa de oración, pareciera como cristiano, pero anda consultando brujos. Y eso atrae maldición. Por eso, repito, dice la palabra que la maldición nunca vendrá sin causa. Nunca. Nosotros le damos derecho al enemigo para que moleste, o le damos el derecho a Dios para que Él gobierne, para que Él dirija, para que Él le hablaba de Balaam. Cuando él va en desobediencia, dice que la ira de Dios se encendió porque él iba. Y escúchame, el ángel de Jehová, que dice la palabra en el libro de los Salmos, que acampa alrededor de nosotros y que nos defiende cuando andamos en temor, ese mismo ángel, y el ángel de Jehová, dice que se le puso en el camino a Balaam como adversario suyo, con una espada en la mano. Y si la burra no lo ve y se aparta, el mismo ángel le dijo, si la burra no me hubiese visto, yo te hubiese matado a ti y a la burra hubiese dejado con vida. Y vamos a llegar a lo mismo de siempre. No estamos aprovechando el tiempo que Dios nos está dando para salir del pecado. Días, semanas, meses e incluso hasta años tenemos de estar en una casa de oración, pero seguimos practicando el pecado, adulterio, fornicación,
todo lo que son las obras de la carne. Y la Biblia es muy clara ahí en Gálatas y dice cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo hemos dicho, que los que practican, escuchen, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces el problema y el engaño más grande es cuando yo creo que estoy listo, estoy preparado para viajar con Cristo, cuando en realidad lo que tengo es que me estoy engañando solo. Por eso dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en aquel día, está hablando del juicio, me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Eso es predicar la palabra. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice que Él les va a declarar, nunca os conocí. Escuchen, nunca os conocí. No es que te conocí y luego ya no sé quién eres. Nunca os conocí. ¿Qué significa eso? Nunca os conocí. No sabía quién era. Dios sabe quién es cada quien. Él nos creó a todos. Cuando dicen nunca os conocí, dicen nunca tuve una relación íntima, nunca tuve una relación predeterminada, nunca tuve una relación salvadora, nunca los conocí como a hijos. Y ahí les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Es una declaración aterradora, que también lo dijo Jesús cuando habló de las 10 vírgenes. Dice que las vírgenes, cuando habla de las vírgenes insensatas, vinieron, Señor, Señor, ábrenos. ¿Qué significa eso? Señor, Señor, somos nosotros, creyendo que son cristianos, creyendo que son hijos de Dios, creyendo que posee salvación y vida eterna. Mucha gente se llevará la sorpresa de su vida. Y dice, Jesús lo dijo cuando alguien le preguntó y le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Usted cree que yo me maravillo porque veo una multitud en una casa de oración? No. Ahí está el trigo, la cizaña, lo falso, lo verdadero. Es tan poco el remanente que le dijeron a Jesús, ¿son pocos los que se salvan? La respuesta es sí, pero Él no lo dijo, es sí, pero Él dijo, esforzado a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos, no pocos, muchos procurarán entrar y no podrán. Cuando el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y vosotros estando fuera comencéis a decir una vez más lo mismo de Mateo 7. Señor, Señor, somos nosotros a quienes usabas para milagros. Estábamos en el ministerio de liberación. Yo predicaba bonito, ¿no te acordás? No hay engaño con resultados más catastróficos que el creer que soy cristiano cuando en realidad no lo soy. Y el problema es que el evangelio contemporáneo está haciendo y provocando, el evangelio contemporáneo está ayudando a que haya un montón de personas en las casas de oración creyendo que va para el cielo cuando no va para ahí. ¿Por qué?
que nosotros no podemos, escuche, es imposible que nosotros seamos verdaderos cristianos, pero que no obedezcamos en lo absoluto, que no amemos la palabra, que no obedezcamos la palabra, que no amemos a Cristo. Además dice Pablo, si alguno no amare al Señor Jesucristo, que sea anatema. Y nosotros le gritamos a Dios, a Cristo, que lo amamos, un montón de cosas. Y el problema es que el evangelio que se está siendo predicado ya no es ni la sombra del evangelio que predicó Cristo, o el evangelio que predicaron los apóstoles, o el evangelio que predicó Pablo. Ya no hay una predicación, o escasea por lo menos, una predicación con un llamado firme y contundente al arrepentimiento. Como decía Juan, den frutos sinceros de arrepentimiento. No hay fruto de arrepentimiento en lo absoluto en nuestra vida. Que se está predicando una predicación que lo que hace es levantar el ego. Y nos confundimos con el hecho de decir, sí, es que Dios está de acuerdo, creo, porque el pastor no me dijo que ando mal. Es que el pastor mira su peinado, su ropa, su cara. Y no digo que Dios no pueda revelar, pero lo más seguro es que el pastor no va a ver su corazón. Usted podría venir de pecar y el pastor le podría decir, usted trae la alabanza, hermano. Usted va a dirigir, usted va a predicar. Dice, bueno, todo está bien. Y ahí estamos. No engañando a Dios, sino engañándonos a nosotros mismos. Porque dice la palabra, no se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mire la consecuencia del pecado de Acán. Dios no dice Acán pecó, este hombre falló. No, dice Israel. Cuando usted peca, cuando yo peco no solo contra Dios, peco contra la iglesia, contra la congregación, contra mi familia, contra mi esposa, contra un montón. Y una consecuencia drástica. Cuando David peca de adulterio, asesinato, Dios le perdonó. Pero le dijo a través del profeta, la espada nunca, jamás la espada saldrá de tu casa. Y las consecuencias fueron devastadoras. Porque esa es la voluntad de Dios, no, es el resultado del pecado. Pero nosotros le echamos la culpa de todo al diablo. Y más, escuchen, más que el diablo, es esta carne, sin oración, sin ayuno, sin estudio de la palabra, sin congregarnos. Pero usted mira a las personas, días, semanas, varios días de culto, sin congregarse. ¿Y cómo está? No, hombre, está bendecido, prosperado y en victoria. No anda descarriado. Si es posible lo evangeliza. Hermano, y usted conmigo, yo estaba allá en la casa. Y Dios me ha estado hablando. Mentira del diablo. Dios le va a hablar a usted en la congregación de estar siendo engañado por el enemigo. Se queda allá en la casa y dice, viera, sentía la gloria de Dios. Mentira. Gente que no se congrega, no se somete a nada, ni a nadie, ni a Dios. Y dice, Dios le pasa hablando. Y le habla de cada rato. No es
es cierto. Si le habla, ¿por qué no lo amonesta? ¿Por qué no lo confronta con su pecado? No, le habla supuestamente para que vaya a amonestar a otro. Y es que nosotros somos número uno para regañar a la gente. Si es posible, hasta le hablamos con palabras incorrectas. Mire, las consecuencias del pecado son devastadoras. Y yo le voy a repetir este versículo. Dice, en el 11, Israel ha pecado. 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Escuche, en otras palabras, ¿quieres mi favor? ¿Quieres mi bendición? ¿Quieres mi apoyo? Dice Dios, ¿quieres mi respaldo? Saca el pecado de tu vida. Saca el pecado. Es que Dios nunca va a estar de acuerdo con el pecado. Jamás. Jamás, no importa que usted lo considere. No, hermano, pero mire que gracias a Dios no estoy en adulterio y fornicación. ¿Quién me ha dicho que solo adulterio y fornicación es pecado? Toda práctica de pecado nos condena. Y la Biblia dice que eso de practicar el pecado tiene que ser basado en nuestra vida. Dice la palabra, y esto erais algunos de vosotros. Y nosotros tenemos que preguntarnos acá si es que nosotros éramos o somos. Éramos o somos. Bendito el nombre del Señor. Porque a veces no es que éramos fornicarios, sino que somos. No es que éramos adúlteros, sino que somos. No es que éramos orgullosos, sino que aún lo somos. No es que éramos mentirosos, sino que todavía lo somos. Entonces, cuando eso que nosotros nos identifica como un estilo de vida, no es que éramos, sino que somos. Nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Porque, por eso le decía la vez pasada, ¿cómo nos engañamos nosotros? Se enfermó alguien y dijo, yo ya pensaba que casi no te estaba abrazado con Jesús. Y le digo, ¿en serio? Así estamos con una seguridad falsa. Estamos creyendo que entre Dios y nosotros todo está bien, que nuestra vida espiritual está bien, cuando es obvio que no estamos preparados. Es lo que dice la palabra del Señor en el libro de Jueces, solo para ver un ejemplo, y eso es el patrón en todo Jueces y todo el tiempo de Israel. Jueces capítulo 6 versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Dios los entregó. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. No era que Israel no sembraba, es que una maldición de la desobediencia es que dice, sembrarás mucho y cosecharás poco o nada.
y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y los ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra y para devastarla. Escucha lo que dice el 6. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. De este modo empobrecía Israel a causa de Madián. El pueblo a quien Dios le dijo: prestarás, no vas a quitar prestado, abrirá el Jehová el buen tesoro del cielo, serás bendito en el entrar, en el salir, serás bendito. Tus hijos en el campo, en la ciudad, bendito, bendito por causa de la obediencia. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, también Jehová te pondrá por encima de todas las naciones. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero dice: si oyeres, si obedecieres, si haces su voluntad. Pero cuando está el pecado, nosotros no vamos a ver la bendición de Dios, aunque el hombre me lo diga. Aunque usted venga y me predique y me diga: hermano Marvin, así dice el Señor, vienen cosas grandes, cosas maravillosas, Dios lo va a sorprender. No será verdad si no ando en obediencia. La obediencia es la llave, es la clave de la bendición. Yo no puedo pretender que las cosas me salgan bien, tener el apoyo, el respaldo, la bendición de Dios cuando ando mal delante de sus ojos. Entonces el problema se llama pecado. Y usted me podría decir: ¿qué tanto está allá en el Antiguo Testamento? Bueno, mire lo que dice la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Se lo voy a repetir, es una pregunta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pregunta: ¿estaremos practicando la injusticia en algún área de nuestra vida? Porque nosotros no, gracias a Dios que no soy como esos fornicarios, esos adúlteros, esos agoreros, que esos satanistas. Oiga lo que dice aquí: los injustos, no solo los fornicarios, no solo los adúlteros, no solo los afeminados, no solo los que se echan con varón, no solo los idólatras, no solo ellos, los injustos. Toda injusticia es pecado. Y el pecado más pequeño me hace digno de ser enviado al infierno. Si no, escuche: ¿no sabéis que los injustos no darán el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La Biblia en varias ocasiones da una lista precisa, directa, contundente de los que no heredarán el reino de los cielos. 11. Y esto erais algunos,
mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El problema es cuando todavía está la práctica del pecado en nuestra vida y que no puedo decir eso era yo, sino que todavía lo soy. Lo voy a repetir. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Cuando la obra de Dios está realmente en nosotros, cuando no es una apariencia, cuando no soy un falso, será obvio que en mi vida algo ha cambiado. No al 100, como decía Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ni que ya sea perfecto. Pero la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, tratemos, no le digo trate, sino que escuche, tratemos con el pecado que está en nuestra vida.